En esta parte del curso vamos a estudiar lo que son las estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas son aquellas que me permiten ejecutar unas sentencias en un algoritmo un determinado número de veces. Entonces, para eso, pues, qué mejor que un ejemplo para que lo podamos entender. El problema dice, elabora un algoritmo que imprima los números desde 1 hasta 5. Entonces, vamos a empezar poniendo nuestro inicio. Después vamos a utilizar un nuevo símbolo que nos permite utilizar un ciclo que lo vamos a llamar el ciclo for next para siguiente. Entonces nosotros ahí lo que vamos a definir es el límite inicial y el límite final de las iteraciones que vamos a hacer en el ciclo. Ejemplo, este problema a nosotros nos dice imprima los números desde 1 hasta 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que imprimir? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Sí? La más sencilla sería poner un símbolo de impresión solito y escribir 1, 2, 3, 4 y 5 y ya. Pero si nos dicen imprima los números de 1 hasta 1.000.000, pues creo que ahí sí veríamos la necesidad de buscar un mecanismo automático. Entonces, este tipo de ciclos nos permitirían hacer eso, ¿sí? En este caso tenemos que repetir 5 veces la impresión de un número. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, vamos a empezar, vamos a definir una variable, la variable la vamos a llamar i, puede ser cualquiera, pero digamos que para el for, por lo general se utilizan letras como la i, la j, la k, ¿sí? Entonces vamos a poner la variable i y va a arrancar en un número, va a ser i es igual a 1. ¿Por qué? Porque vamos a empezar desde el 1, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta el 5, ¿sí? Pero yo no le voy a decir hasta 5, sino le vamos a decir hasta que la i sea menor o igual a 5 y que se incremente de 1 en 1. Cuando yo hago esto, i más más, le estoy diciendo que va a incrementarse de 1 en 1. Cada vez que entre al ciclo se va a incrementar de 1 en 1. Vamos a ver cómo funciona para que ustedes lo entiendan bien. Acá voy a decirle que imprima la variable i y vamos a hacer la unión para que ustedes pues me vayan a entender. Entonces voy a utilizar, a ver, aquí en el mismo problema voy a utilizar digamos, le voy a hacer seguimiento y voy a escribir lo que va sucediendo. Entonces la variable i, ¿cuánto va a valer? Entonces decimos, entra, i vale 1. Entonces a la variable i le almacenamos el número 1. Imprime lo que tiene i, ¿cuánto imprime? 1. Da la vuelta, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i? Vale 1 más 1, entonces ahora vale 2. Pregunta, ¿la i es menor o igual a 5? Es verdadero, ¿por qué? Porque es menor, vale 2. Entonces entra nuevamente al ciclo e imprime lo que tiene la variable i. ¿Cuánto imprime? 2. Da la vuelta, entra al for, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i? Vale 3. ¿Por qué? Porque vale 2 más 1 y más quiere decir que se incrementa en 1. Entonces ahora va a valer 3. Pregunta, ¿la i es menor o igual a 5? Verdadero, ¿por qué? Porque es menor. 3 es menor que 5. Ingresa e imprime la i. ¿Cuánto imprime? Imprime 3. Entra nuevamente al for, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i? Vale 3. Más 1, 4. Entonces la i ahora vale 4. Pregunta, ¿i es menor o igual a 5? Verdadero. Entra, imprime la i. ¿Cuánto imprime? 4. Da la vuelta, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i ahora? Se incrementa en 1. Entonces 4 más 1, 5. Pregunta, ¿i es menor o igual a 5? Verdadero, ¿por qué? Porque son iguales. 5 es igual a 5, por lo tanto ingresa e imprime la i. ¿Cuánto imprime? 5. Entra al for, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i ahora? Vale 6. Pregunta, ¿i es menor o igual a 5? Falso. ¿Por qué? Porque la i vale 6. 6 es mayor que 5. Por lo tanto, termina. Y dése cuenta,
que acabamos de imprimir los números desde 1 hasta 5. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como funciona el for. Arranca, tiene una variable que va a almacenar los diferentes valores que va tomando, ¿sí? Un valor inicial que es con el que arranca, un límite que es donde termina. Nosotros podemos acá determinar si es menor igual, si es igual. Bueno, dependiendo de la necesidad, nosotros aquí ponemos la condición y le decimos de cuánto en cuánto va a incrementarse, si es de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, dependiendo de la necesidad, acá lo vamos poniendo, ¿listo? Entonces, esa sería la forma para cómo se utiliza el for. Vamos a mirarlo cómo queda en lenguaje Java. Para construir el algoritmo que acabamos de hacer, vamos a crear una clase, la vamos a llamar imprimir serie de números y vamos a pasar esto al lenguaje Java. Entonces empecemos por el ciclo se llama for y la sintaxis es la siguiente: se escribe for, abro paréntesis, defino la variable que va a ser una variable entera, la variable es y le voy a decir que arranque en 1, punto y coma, le voy a decir que vaya hasta que i sea menor o igual a 5 y que se incremente de 1 en 1. Para eso es el i más. Al final no lleva punto y coma, ojo, mucho cuidado con eso, no lleva punto y coma, pero sí abrimos llaves. Y dentro del for vamos a hacer la impresión, system.out.println, y le voy a decir que imprima i, vamos a concatenarla y de inmediato pues vamos a mirar qué sucede. Entonces vamos a ejecutarla vamos a run file, y como lo pueden observar, entonces vean, la primera vez que entra la i, ¿cuánto vale? Vale 1. Pregunta, ¿i es menor o igual a 5? Sí, señor, es menor o igual, por lo tanto entre. Imprima, que imprime lo que tenga la variable i, que es 1. Da la vuelta, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i? Vale 2. Pregunta que si la i es menor o igual a 5, verdadero porque vale 2. Entra, imprime i. ¿Qué tanto imprime? Imprime 2. Da la vuelta, entra el for, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i? Vale 2 más 1, 3. Pregunta, ¿i es menor o igual a 5? Verdadero. Entra, imprime la i. ¿Cuánto imprime? Imprime 3. Entra al for, incrementa la i. ¿Cuánto vale la i? Vale 3 más 1, 4. ¿I es menor o igual a 5? Verdadero. Entra, imprime. ¿Cuánto imprime? Lo que tiene i, o sea, 4. Entra al for, se incrementa la i vale 4 más 1, 5. Pregunta, ¿i es menor o igual a 5? Verdadero, porque son iguales. Imprime i, ¿cuánto imprime? 5. Y por último, incrementa la i, ¿cuánto vale? 5 más 1, 6. Pregunta que si la i es menor o igual a 5. Falso porque es mayor y termina. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como funciona el ciclo for y como ustedes pueden observar, dentro de esa estructura, él va a ejecutar una serie de instrucciones. ¿Cuántas veces? Pues las veces que se defina en el for. Entonces, esa es la manera de usarlo y vamos a hacer unos 2 ejemplos que nos permitan poder ponerlo en práctica. Vamos a hacer el algoritmo que permita imprimir la tabla de multiplicar del número 3. Entonces, lo que nosotros debemos pensar es de dónde inicia a dónde termina. Entonces, vamos a hacer las tablas o sea, que multiplique el número 3 desde el 1 hasta el 10. Entonces, ese va a ser el intervalo que debemos utilizar como referente para el ciclo. Entonces, va desde 1 hasta 10 y vamos a buscar multiplicar el número 3 por cada uno de esos valores. Entonces, ponemos nuestro inicio, vamos a poner el for, vamos a definir la variable i, vamos a decir que empieza en 1 y como lo habíamos mencionado anteriormente, que sea menor o igual a 10, que incremente de 1 en 1. Ya tenemos nuestro ciclo, entonces la i va a iniciar en 1 hasta que sea menor o igual que 10 y que se incremente de 1 en 1. Entonces, como ya lo hemos visto en otras partes de nuestro estudio, nosotros podemos hacer operaciones
¿Qué operaciones vamos a hacer? Vamos a hacer la multiplicación. Entonces vamos a crear una variable que la vamos a llamar respuesta y esa va a ser igual a lo que tenga la variable i multiplicado por 3, que es la tabla que estamos elaborando. ¿Sí? Y seguido a eso tenemos que imprimir la respuesta para saber qué valor toma la variable respuesta. Entonces le decimos que imprima respuesta. Vamos a unirlos y acá ponemos el fin. Bueno, vamos a hacer la prueba de escritorio a nuestro ejercicio. Vamos a tener la variable i y la variable respuesta. Vamos a ver qué valores van tomando a medida que se va ejecutando el ejercicio. Entonces, inicia. ¿Cuánto vale la i? La primera vez vale 1. Pregunta i es menor o igual a 10, verdadero. Entra a la operación, dice que respuesta va a ser igual a lo que tiene i por 3. ¿Cuánto tiene i? Vale 1 por 3, da 3. ¿Qué quiere decir? Que la variable respuesta ahora vale 3. Da la vuelta, entra al for, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i ahora? Ya no vale 1, sino vale 2, porque 1 más 1 da 2. Pregunta que si la i es menor o igual a 10, es verdadero. Por lo tanto, ingresa y hace la operación. Respuesta va a ser igual a lo que tiene la variable i multiplicado por 3, o sea, 3 por 2, da 6. La variable respuesta tiene el valor ahora de 6. Imprima. ¿Cuánto imprime? Lo que tenga la variable respuesta. ¿Cuánto tiene? El número 6. Entonces, da la vuelta, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i? Vale 3, porque 2 más 1 da 3, entonces i vale ahora 3. Pregunta que si la i es menor o igual a 10, es verdadero. Ingresa, ejecuta la operación, respuesta es igual a lo que tiene i por 3, i vale 3 por 3, ahora vale 9. Imprime lo que tiene la variable respuesta. ¿Cuánto imprime? 9. Da la vuelta, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i? La i vale ahora 4. Pregunta, ¿i es menor o igual a 10? Verdadero. Ejecuta la operación. Respuesta es igual a lo que tiene i multiplicado por 3. 4 por 3 da 12. O sea que respuesta vale 12. Imprime lo que tiene la variable respuesta. ¿Cuánto imprime? 12. Da la vuelta, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i ahora? Vale 5. Pregunta que si la i es menor o igual a 10. Verdadero. Respuesta es igual a lo que tiene i por 3. ¿Cuánto tiene i? Vale 5. Por 3 da 15. O sea que la variable respuesta ahora vale 15. Imprime lo que tiene la variable respuesta. ¿Cuánto tiene? 15. Entra al for, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i ahora? Vale 6. Pregunta que si la i es menor o igual a 10. Verdadero. Ejecuta la operación. Respuesta es igual a lo que tiene i por 3. 6 por 3 da 18. La variable respuesta vale ahora 18. Imprime respuesta, o sea que imprime el número 18. Entra al for, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i? Vale ahora 7. Pregunta que si la i es menor o igual a 10. Verdadero. Respuesta igual a lo que tiene i por 3. 7 por 3 da 21. Es decir, que la variable respuesta ahora vale 21. Imprime respuesta, o sea, imprime el número 21. Entra al for, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i ahora? Vale 8. Pregunta que si la i es menor o igual a 10. Verdadero. Entonces ejecuta la operación. Respuesta es igual a i por 3. 8 por 3 da 24. Imprime lo que tiene respuesta, o sea 24. Entra al for, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i ahora? Vale 9. Pregunta que si la i es menor o igual a 10. Verdadero. Ejecuta la operación. Respuesta es igual a lo que tiene la i por 3. O sea 9 por 3 da 27. Imprime lo que tiene la variable respuesta. O sea imprime el 27. Da la vuelta, se incrementa la i. La i ahora vale 10. Pregunta que si la i es menor o igual a 10. Es verdadero porque son iguales. Ejecuta respuesta. Es decir que 10 por 3 da 30, respuesta ahora vale 30. Imprime lo que tiene la variable respuesta. Y ahora ingresa nuevamente al for, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i? Vale 11. Pregunta que si i es menor o igual a 11, entonces eso es falso porque es mayor. Se sale y termina la ejecución. Si ustedes observan, ahí lo que hicimos fue que imprimimos la tabla de multiplicar del número 3 multiplicando desde 1 hasta 10, que es lo que nos pide el algoritmo. Entonces,
así es que funciona el ciclo for. Espero que todos lo hayan podido entender. Recuerden, entonces dentro del for yo puedo poner cualquier cantidad de operaciones. Puedo poner condicionales, puedo poner if anidados, puedo poner case, puedo poner otro for. Cualquier otra estructura la puedo poner adentro para que se ejecute las veces que sea necesario. ¿Listo? Bueno, vamos a codificar nuestro algoritmo de la tabla de multiplicar del número 13. Entonces, empecemos con el for. Definimos la variable i, le vamos a decir que empiece en 1. Vamos a decir que i vamos a definir la condición que sea i menor o igual a 10. Y menor o igual a 10 y que se incremente de 1 en 1. Abrimos llaves y vamos a hacer la operación. Entonces tenemos una variable de respuesta que va a ser una variable entera, la cual se va a multiplicar la i por el 3 y vamos a imprimir, vamos a decir que la respuesta va a ser lo que tiene la variable respuesta, ¿sí? Entonces, se cuenta, arranca en 1, va hasta 10, se incrementa de 1 en 1, hacemos la operación, imprimimos la respuesta y pues vamos a ver el resultado. Como lo pueden ver, entonces 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9 y así sucesivamente, 10 por 3, 30 y cuando vale 11 se sale. Bueno, nosotros aquí podemos ser un poco más recursivos. Vamos a hacerle algunos cambios y esto lo hago pues para ir, digamos que, enriqueciendo nuestros conocimientos. Vamos a cambiar la respuesta para que aparezca un poco más diciente lo que hicimos. Entonces voy a decir que respuesta va a ser igual a, vamos a cambiar a 3 por y es igual a lo que tenga respuesta. Quiero que analicemos lo que acabamos de modificar. Esto es una cadena 3 por y le vamos a concatenar la i. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que ingrese va a decir 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3 y al frente el igual y después la respuesta. Por favor obsérvenlo cómo queda. Entonces 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9 y así sucesivamente. Entonces dése cuenta que nosotros podemos jugar cómo presentamos la información, ¿sí? Entonces lo hicimos de una manera muy sencilla. Lo que hicimos fue concatenar una cadena con una variable, otra cadena y otra variable. Entonces son cosas que nosotros podemos ir haciendo a medida que vamos avanzando en nuestro aprendizaje. Bueno, entonces con esto ya queda codificado nuestro algoritmo de la tabla de multiplicar del número 3. Bueno, vamos a resolver un nuevo problema en el cual podemos aplicar los conocimientos que hemos visto. Dice, dada la edad de un grupo de n estudiantes, elabore un algoritmo que calcule e imprima la edad promedio. Bueno, aquí nos cambia ya el enunciado, tenemos que empezar a analizar cómo empezar a resolver este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo se calcula la edad promedio? Entonces recordemos nosotros que un promedio es igual a la sumatoria de los valores que vamos a promediar dividido entre el número de valores sumados. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un grupo de 10 estudiantes, yo debo sumar la edad de los 10 y dividirlo entre el número 10. Pero acá no nos dicen que yo tengo ni 10, ni 15, ni 20, me dicen que tengo n. Cuando eso sucede, recuerda que yo no conozco el valor de n, por lo tanto, debo pedirlo por teclado. Entonces le vamos a decir al usuario que ingrese el valor de n. Y después vamos a armar el ciclo. Entonces el ciclo va a ser entonces nuestra variable i que arranca en 1 y le vamos a decir que i va a ir desde 1 hasta ¿dónde? Que sea menor o igual a n y que se incremente de 1 en 1. Tenemos entonces nuestro ciclo definido de la siguiente manera. Entonces i es igual desde 1, arranca en 1 hasta que la i sea menor o igual a n, que equivale al número de estudiantes.
y su incremento va a ser de 1 en 1, entonces por eso es I más más. Bueno, entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Debemos operar o hacer la suma de la edad. Entonces, como no conozco la edad, yo lo que le voy a hacer es decirle al usuario que ingrese la edad para después poder hacer una sumatoria, la sumatoria de la edad. ¿Sí? La sumatoria de la edad, entonces la hacemos. Una vez el usuario ingresa la edad, entonces voy a utilizar una operación y vamos a decir que sumatoria de edad va a ser igual a ¿qué? A lo que tenga la sumatoria de edad más la edad. Ya les explico cómo es que funciona eso. Esas son variables que nos van a permitir ir acumulando los resultados. Entonces, para que eso funcione, mi variable sumatoria debe empezar en un valor. Ya les explico por qué. Voy a hacer aquí un pequeño cambio. Vamos a decir que sumatoria de edad va a ser igual a 0. Con eso inicia la variable edad. Entonces, sumatoria de edad es igual a la sumatoria de edad más edad y con eso ya podemos cerrar nuestro ciclo. Ahora, cuando termina, ya aquí ingresa al for, almacena la edad, la suma y cuando termina vamos a calcular el promedio. Entonces aquí vamos a decir que promedio de edad es igual a la sumatoria de edad dividido entre el número de estudiantes. Y por último vamos a imprimir el promedio de edad. Bueno, y aquí con esto le decimos que termine. A ver, lo más interesante acá es que hagamos una pequeña prueba de escritorio para que ustedes puedan comprender la dinámica de lo que estamos haciendo. Vamos a hacer la prueba de escritorio con el fin de poder verificar cómo quedó nuestro algoritmo. Entonces, habíamos hablado de un grupo de n estudiantes, para nuestro caso vamos a hacerlo de 3, entonces él ingresa, lee n, ¿cuánto vale n? Vale 3, dice que sumatoria de edad es igual a 0, entonces la variable vale 0, ingresa al for, la variable i va a tomar el número 1, lee la variable de edad, vamos a decir que nuestro primer estudiante tiene 12 años, dice que sumatoria de edad es igual a lo que tiene sumatoria de edad más edad. Nuestra sumatoria de edad vale 0, más 12 va a valer 12. Da la vuelta, entra el for, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i? La i ahora vale 2. Pregunta que si la i es menor o igual a n. Es verdadero, lee la variable edad. Entonces el usuario ingresa la edad, ejemplo 13. Pasa a la siguiente operación, dice que sumatoria de edad es igual a lo que tiene sumatoria de edad más edad. Sumatoria de edad vale 12, más 13 vale 25. Da la vuelta, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i? Ahora vale 3. Pregunta que si la i es menor o igual a n. Es verdadero porque son iguales. Lee la edad. Vamos a decir que nuestro estudiante número 3 tiene una edad de 10 años. Pasa, dice que sumatoria de edad es igual a la sumatoria de edad más edad. Tenemos que tiene 25 más 10, daría 35. ¿Listo? Entonces, entra al for, se incrementa la i. ¿Cuánto vale la i ahora? Vale 4. Dice que, pregunta que si la i es menor o igual a n, entonces eso es falso. ¿Por qué? Porque 4 es mayor que 3, por lo tanto se sale. Ahora vamos a calcular el promedio de edad. Entonces, el promedio de edad nos dice que va a ser igual a lo que tiene la variable sumatoria de edad, que es igual a 35, dividido entre el número de estudiantes. Entonces sería 35 dividido en 3, más o menos nos daría 11.6, valdría la variable promedio de edad. Y por último, imprime lo que tiene la variable promedio de edad. ¿Cuánto tiene la variable promedio de edad? 11.6 años. Y termina. Por lo tanto, podemos decir que para este caso como tal, de estos 3 estudiantes, tenemos un promedio de edad de 11.6 años. Entonces, con esto ya pues queda la resolución del problema con el algoritmo y su prueba de escritorio. Vamos a codificarlo en lenguaje Java.
Vamos a iniciar la construcción de nuestro algoritmo que permite calcular el promedio de edad. Para ello, recordemos, vamos a instanciar nuestra clase Scanner para poder capturar los valores por teclado. Bueno, como siguiente paso vamos a pedir el número de estudiantes. Entonces le vamos a decir al usuario que digite el número de estudiantes. Y nosotros declaramos una variable n en la cual vamos a leer el valor del número de estudiantes. Bueno, después de eso, recuerden que tenemos que declarar una variable que permita hacer la sumatoria de la edad. Entonces la vamos a declarar como una variable double, pensando que pueden venir valores decimales. Entonces sumatoria de edad va a ser igual a 0. Después de eso vamos a hacer el for, donde declaramos la variable la variable i del for. Decimos que está igual a 1 y que vaya hasta n, que sea menor o igual a n, que se incremente de 1 en 1. Abrimos las llaves. Como siguiente paso vamos a pedir la edad. Le vamos a decir al usuario que digite la edad. Bueno, como siguiente paso vamos a sumar. Le vamos a decir que la sumatoria de edad va a ser igual a la sumatoria de edad más edad. Y por último vamos a calcular el promedio de edad. Entonces el promedio de edad es igual a la sumatoria de edad sobre el número de estudiantes. Bueno, como siguiente paso vamos a imprimir el resultado. Vamos a hacer la prueba, ¿listo? Entonces le decimos un file, nos dice el número de estudiantes, vamos a decir que son 3 estudiantes, la edad, entonces primero de 12 años, el siguiente de 13 y el siguiente de 10, para un promedio de 11.6, como lo habíamos hecho en nuestro algoritmo. De esta forma entonces se hace la codificación. Dese cuenta lo que hemos aprendido. Hemos aprendido a hacer sumatorias, hemos aprendido a hacer promedios, ¿sí? Y tenemos que recordar que dentro de estas estructuras de ciclos o repetitivas podemos ejecutar cualquier cantidad de operaciones. Otra de las estructuras de control que nos permiten hacer ejecuciones repetitivas es la estructura while. La estructura while, a diferencia del for, no tiene un intervalo de inicio-fin, sino que él inicia y termina con una condición. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo muy parecido al que hicimos con el for, que es el de imprimir los números de 1 a 5. Y vamos a ver las diferencias. Entonces empecemos con el inicio. Vamos a declarar una variable o a inicializar una variable y que nos permita manejar el ciclo. Ya les explico por qué se hace esto. Ponemos nuestra condición. Aquí va una condición, por decir algo, que la haga mientras la i sea menor o igual a 5. Vamos a hacer la impresión de la variable i. Vamos a incrementar la i y es igual a i más 1. Lo podemos poner así o podemos decirle i más más, como ustedes lo quieran. Vamos a hacerlo con i es igual a i más 1 y acá finalizamos. Bueno, vamos a hacerle una pequeña prueba de escritorio para validar el funcionamiento. Entonces empezamos la variable i. ¿Cuánto vale la variable i? Cuando ingresa vale 1, entra
aquí a la condición del while y pregunta que si el i es menor o igual a 5, él dice que es verdadero, imprime i, pasa a la operación, dice que i es igual a i más 1, ¿cuánto vale i? Vale 1 más 1, 2. Da la vuelta, pregunta que si la i es menor o igual a 5, verdadero, imprime la i, ¿cuánto tiene? 2. Incrementa la i es igual a i más 1, entra aquí a la condición, la i nos va a valer ahora 3, pregunta, i es menor o igual a 5, verdadero, imprime la i, ¿cuánto imprime? 3, incrementa la i es igual a i más 1, y vale 3 más 1, 4, da la vuelta, pregunta, i es menor o igual a 5, verdadero, imprime la i, ¿cuánto imprime? 4, incrementa, i es igual a i más 1, ¿cuánto vale la i? 4 más 1, 5, viene, entra y pregunta, i es menor o igual a 5, verdadero, son iguales, imprime la i, ¿cuánto imprime? 5, incrementa la i es igual a i más 1, da la vuelta, ¿cuánto vale la i? Tiene 5 más 1, 6, pregunta, i es menor o igual a 5, falso, ¿por qué? Porque vale 6, entonces es mayor y termina. Entonces de esa forma es que funciona el while. Es un ciclo que, a diferencia del for, dése cuenta que solo tenemos una condición. Entonces nosotros tenemos que mirar qué prerequisitos deben ocurrir antes para poder cumplir con la condición, para que entre, y cómo se debe comportar en el ciclo para que en algún momento termine, ¿sí? Él termina dependiendo de la condición. Tengámoslo muy en cuenta. Bueno, vamos a mirar cómo se hace en el lenguaje, en Java, cómo lo podemos programar. Para codificar nuestro algoritmo utilizando el while, vamos entonces, primero que todo, a declarar la variable i, la cual le vamos a asignar el valor de 1. Después hacemos la condición donde decimos while haga mientras la i sea menor o igual a 5. Abrimos las llaves, vamos a imprimir la i, vamos a incrementar la i y simplemente hacer la prueba. Entonces, como lo pueden observar, entonces inicia con el valor de 1, evalúa, imprime, incrementa, evalúa, imprime, incrementa y así sucesivamente hasta que termine. Entonces, des en cuenta que esa es otra forma de poder hacer repetitivas unas instrucciones dependiendo de una condición que se presente. Con esto entonces damos por finalizado el uso del ciclo while. Y pues pueden ustedes hacer sus pruebas en sus propios computadores. Vamos a hacer una variante del ciclo while. Dense en cuenta que en este ciclo while nosotros evaluamos, procesamos y luego evaluamos. Evaluamos, procesamos y luego evaluamos. Tenemos otra forma de utilizar el while y es de la siguiente, que primero vamos a procesar y después evaluamos. Vamos a hacer este mismo ejercicio de imprimir los números de 1 a 5, pero utilizando la forma como se hace do while. No while, sino do while. Haga y después evalúe. Entonces, para eso vamos a arrancar nuestra variable i, vamos a inicializarla, i es igual a 1. Vamos a utilizar un conector lógico para facilitar la presentación del algoritmo. Aquí vamos a hacer la impresión, vamos a imprimir i, luego la vamos a incrementar, i es igual a i más 1, y ahora sí le decimos que haga mientras sea i menor o igual a 5, ¿listo? Y cuando sea falso, que termine. Entonces, observen la diferencia. En nuestro ciclo while, primero evaluamos, luego procesamos. En nuestro ciclo do while, primero procesamos, luego evaluamos. Entonces, hagamos la prueba de escritorio. Entonces, ingresa
se le asigna a la variable i el número 1, viene, imprime, ¿cuánto imprime? Lo que tiene i, ¿cuánto imprime? 1. Incrementa, i es igual a i más 1, ¿cuánto vale i? 1 más 1, 2. Pregunta, i es menor o igual a 5, verdadero, viene, imprime, ¿cuánto tiene i? Tiene 2, la incrementa, i es igual a i más 1, 2 más 1, 3. Pregunta, i es menor o igual a 5, verdadero, imprime la i, ¿cuánto imprime? 3. Incrementa, i es igual a i más 1, 3 más 1, 4. Pregunta, i menor o igual a 5, verdadero, imprime la i, ¿cuánto imprime? 4. Incrementa, i es igual a i más 1, 4 más 1, 5. Pregunta, i es menor o igual a 5, verdadero porque son iguales, imprime la i, ¿cuánto imprime? 5. Incrementa la i es igual a i más 1, 5 más 1, 6. Pregunta, i es menor o igual a 5, falso porque 6 y 6 es mayor, entonces termina. Entonces dése cuenta que es el mismo ejercicio con diferente forma de uso del while. Igual pues con el for next también lo resolvimos y ustedes lo pudieron experimentar. Bueno, vamos a codificar el do while. Entonces declaramos la variable i, le asignamos el valor de 1 y vamos a poner el do. Abrimos llaves y acá vamos a hacer de una vez la condición while donde la i sea menor o igual a 5 y acá le ponemos el punto y coma. Entonces imprimimos la i y la incrementamos, i es igual a i más 1. Vamos a probarlo a ver cómo nos va. Entonces, como lo habíamos visto en el algoritmo, pues ahí aparece los números de 1 a 5. Quiero que tengan muy en cuenta que este es el único ciclo que al final se le pone punto y coma en el do while. Si no le ponemos el punto y coma, pues entonces nos va a decir que tiene un error y que está esperando un punto y coma. No se les vaya a olvidar. Es el único ciclo al cual se le pone punto y coma al final. Arranca con do, abre y cierra llaves y al finalizar de la condición le ponemos punto y coma. Entonces de esta manera pues vamos a usar el ciclo do while. Primero procesamos y luego evaluamos. Con esto pues finaliza la prueba del do while.